Muy buenas, mi nombre es José María Medina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico. Con el objetivo de seguir aprendiendo, nos toca analizar un artículo científico. Bien, titulado Efecto del peso corporal y temperatura del agua sobre el consumo de oxígeno de tilapia roja, Orochromio sp. Como una pequeña introducción podemos decir que la tilapia ocupa dentro de las especies de peces cultivados un lugar muy importante a nivel mundial, eh, y entre las que se destaca el cultivo de la tilapia roja. Bien, ahora el oxígeno disuelto es un factor o una variable súper importante a la hora de hacer un cultivo. Bien, ¿por qué les digo esto? Porque probablemente el oxígeno disuelto es la variable de calidad de agua más crítica en el cultivo de estos organismos acuáticos. Entonces, por lo tanto, en un estudio de factibilidad de un proyecto acuícola, debe tenerse en cuenta no solo la disponibilidad del oxígeno disuelto, sino también los requerimientos del mismo por parte de las especies o especies que vamos a cultivar. Un suministro deficiente de este elemento puede ocasionar considerables pérdidas económicas debido a sus efectos negativos sobre la ganancia de peso y la conversión alimenticia, así también como la muerte súbita de los animales. Y es por eso, con ese objetivo, se ha creado esta evaluación de los efectos del peso corporal y temperatura del agua sobre el consumo de oxígeno de la tilapia roja. Entrando a los materiales y métodos, la investigación se llevó a cabo en Colombia en una estación piscícola de Alto Magdaleno. Esta está adscrita al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER. Se encuentra localizada en Huila, en Colombia. Es importante mencionar la temperatura promedio de la ciudad de esta zona, temperatura promedio anual, porque partiendo de esto se tomó la consideración de definir las temperaturas máximas, las temperaturas mínimas y la temperatura promedio con la que se iba a trabajar esta investigación. La temperatura promedio oscila entre los 24 grados centígrados. ¿Cuáles fueron los materiales y métodos? Primeramente se utilizaron individuos híbridos de tilapia roja, descendientes de la red Florida. Estos fueron producidos ahí mismo en la estación piscícola. Ahora es importante mencionar que estos fueron sometidos durante sus primeros 30 días de vida a el tratamiento de reversión sexual, donde se les suministró la hormona 17-ametiltestosterona para poder llevar a cabo la reversión sexual. Ahora, para la determinación de los efectos del peso corporal y de la temperatura del agua sobre el consumo de oxígeno disuelto, se utilizó un respirómetro, que este consistió en una cámara híbrida con una capacidad de 170 litros de agua, construida en vidrio y que se llena con agua filtrada, utilizando un elemento filtrante construido a base de arena y de carbón activado. El consumo de oxígeno disuelto fue monitoreado a través de una sonda multiparamétrica GSI, donde esta sonda multiparamétrica registraba automáticamente la concentración de oxígeno cada 5 minutos. Ahora, en el interior del respirómetro se colocó una bomba sumergida con capacidad de 200 galones. ¿Con qué fin? Con el fin de mantener el agua en permanente movimiento y de esta manera conservar homogénea la concentración de oxígeno en todo el cuerpo de agua. Ahora,
El consumo de oxígeno fue evaluado bajo tres diferentes condiciones de temperatura. La temperatura máxima que oscila entre los 30 grados centígrados, la temperatura promedio que oscila en los 24 grados centígrados y la temperatura mínima que oscila entre los 18 grados centígrados. Se utilizaron 480 peces y de acuerdo a esto fueron distribuidos por su peso corporal en 6 grupos experimentales. Podemos ver la imagen donde tenemos los tratamientos, las temperaturas a las cuales se sometieron estos peces, el peso corporal promedio por tratamiento y el número de peces que se utilizaron por tratamiento, y N es el número de repeticiones que se hizo el tratamiento. Ahora, es importante mencionar que en todos los casos el consumo de oxígeno se tuvo que ajustar a 1 kilogramo de biomasa. ¿Cómo así? Empleando la siguiente ecuación. CO 1-0 kilogramos es consumo de oxígeno por 1 kilogramo de biomasa, y esto es igual a 1 kilogramo por el consumo de oxígeno observado, y todo esto entre el peso total de los peces de cada réplica. Ahora, para cada uno de los 3 tratamientos y sus respectivas réplicas fueron sometidos a un protocolo. Primero, el número 1 era llenar el espirómetro con agua filtrada. El número 2 era ajustar la temperatura del agua hasta la temperatura deseada. El número 3 fue aumentar la concentración de oxígeno disuelto. El número 4, alojar los peces en un respirómetro. El número 5 era permitir un periodo de adaptación de 1 hora de los peces. El número 6, cerrar de manera hermética la cámara del respirómetro. El número 7, registrar a intervalos de 5 minutos la temperatura del agua y la concentración de oxígeno. Y el número 8 era abrir la cámara del respirómetro y retirar los peces. Entonces, básicamente en eso se trató el método el que se utilizó para la investigación. Pues ahora se obtuvo un análisis estadístico que se hizo utilizando un análisis de varianza llamado ANOVA. Es un análisis estadístico que reflejó los datos y las varianzas que tuvieron los datos. Siguiendo con los resultados, los efectos que se midieron son el efecto del peso corporal sobre el consumo de oxígeno disuelto y el efecto de la temperatura sobre el consumo de oxígeno disuelto. A través de unas gráficas podemos explicar más detallado de qué trata esto. Bien, en el efecto del peso corporal sobre el consumo de oxígeno disuelto, para cada grupo de peso corporal bajo las 3 condiciones de temperaturas evaluadas, muestra que el peso corporal mostró un efecto significativo sobre el consumo de oxígeno disuelto por parte de los peces, observándose que los ejemplares de mayor peso consumieron menor cantidad de oxígeno por unidad de peso corporal que los individuos de menor peso. Nos centramos en la gráfica y miramos que los ejemplares de 800 gramos consumieron menor cantidad de oxígeno que los ejemplares de 25 gramos, que miramos que consumieron mayor cantidad de oxígeno. Y también vemos que los ejemplares que se encontraban a 30 grados de temperatura consumieron aún más oxígeno. Bien, ahora, el efecto de la temperatura sobre el consumo del oxígeno. Los resultados de esto nos muestran que en los 6 grupos experimentales del peso corporal se presentó una relación positiva entre la temperatura del agua y el consumo de oxígeno disuelto.
¿Qué quiere decir esto? Que a mayor temperatura, mayor es el consumo de oxígeno disuelto. Y esto se observó que este efecto presentó diferencias más notorias que en los peces de menor peso o desarrollo corporal. Nos centramos en la gráfica y podemos ver que los peces que estaban a 30 grados centígrados necesitaron mayor consumo de oxígeno, pero los peces que son más pequeños necesitan un mayor consumo de oxígeno, y se puede ver en la gráfica que los peces más pequeños son los que tienen los valores más altos de consumo de oxígeno. En conclusión, los resultados de esta investigación pues nos corroboran la existencia de una relación inversa entre el consumo de oxígeno y el peso corporal. Y asimismo también el efecto positivo de la temperatura del agua sobre la tasa metabólica de los organismos. Y pues aquí termina mi participación. Espero hayan aprendido. Soy José María Medina. Gracias.